Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Sapotecmas, yo soy Román Alboix. Como veis, hoy comienzo el formato de verano. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los programas semanales serán completamente en formato podcast. Y así podré dedicar más tiempo a documentales más elaborados y de temas más interesantes como el que se viene de ecologismo pronto. A la vez se harán más directos, en principio me gustaría hacer uno cada 2 semanas, lo que quiere decir que el próximo viernes tocaría programa en directo. En estos pondré un tema de partida, pero principalmente estarán pensados para preguntas de vosotros, que sois los que mantenéis el canal funcionando a fin de cuentas. Otra idea que incluyo es el Patreon, con lo que podéis ayudar de forma totalmente voluntaria con €1 para apoyar el canal y poder así invertir este dinero en material y viajes para hacer programas en el terreno. Quiero decir que mi canal, en el que toco la mitología y en un sitio tal como Sligo y Islanda en general, donde vivo yo, que es donde se desarrolla todo el ciclo de los Tuatha de Danann y los Fianna, hay numerosos restos arqueológicos, incluido la tumba de la reina Maeve o la abadía que cogió a los náufragos españoles en la batalla con los ingleses en el 1588. Otros puntos interesantes son el monumento neolítico más antiguo de Europa o los dólmenes que se esparcen por toda Irlanda. Y sin dudar las opciones que esto abriría a visitar otros sitios y hacer entrevistas a personas de interés relativas a estos y otros tópicos que se tratan en el canal. Si la cosa se desarrolla adecuadamente y os gusta la idea, por simplemente €1 al mes, este puede ser un rincón dedicado a numerosos temas de ocultismo, mitología y filosofía de calidad. Sin más, recordaros que esta serie que estoy haciendo también la podéis encontrar en Primum Radio, link en la descripción. Poneros cómodos y vamos a por ello. Bien, hoy veremos a Osman Spare, del que ya he mencionado algo, y su influencia en la orden de Thanateros. Spare era un dibujante, pintor y ocultista inglés. También desarrolló la escritura y hasta la prensa de sucesos en ciertos periodos de su vida. Su pintura se ha incluido en el estilo simbólico y como parte del postmodernismo, aunque mucho de su arte era simplemente exposiciones de su magia, tales como la escritura y la pintura automática o los sellos, también llamados erróneamente en español sigilos, ya que esto es una palabra elaborada desde el inglés. Él sí pertenecía a una familia trabajadora, al contrario que todos los personajes que he hablado y que quedan por hablar sobre este tema. Consiguió becas para resaltar de muy joven con su pintura y su nombre salió en la prensa durante el 1904 por ser el expositor más joven en la Royal Academy Summer Exhibition en Reino Unido. Spare explicaría su pintura automática a través de los contemporáneos textos de Freud y Jung, que le proporcionaron la base sólida de su sistema de creencias. De joven se interesó en la teosofía y el ocultismo en general, aunque no tenía los medios para asociarse a estos grupos, es decir, el dinero. Así que yendo de contacto en contacto consiguió conocer a Aleister Crowley, que le brindó la opción de unirse a su reciente AA, que recordemos es una formación totalmente gratuita si logras dar con alguien de ellos. Formó parte de la AA y de algunas de las divisiones de la Golden Dawn, pero para él todos estos sistemas estaban atrapados en las convencionalidades de la religión. Crowley afirmaría sobre Spare, según diría más tarde Gerald Gardner, que el joven pintor le producía terror,
Supongo que esto debe ser un orgullo que el llamado hombre más malvado del mundo haga el testimonio tal sobre uno. Pero Osman Spar no era una persona de aspavientos y lujos. Él simplemente se dedicó a conformar un sistema que satisfaciera sus inquietudes. Este fue el Zoskia Cultus, pero primero continuaremos con un poco más de su biografía. Escribió 3 grimorios, el más famoso Earth Inferno, del 1905, en el que aún existe mucha influencia de Crowley, pero también se acoge a Schopenhauer y su idea de que la Tierra es el infierno actualmente. Los otros 2 textos se centran en un tipo de magia ceremonial, de sellos fabricados por uno mismo y la magia sexual, también pasado por su propio filtro. Su fama fue algo considerable cuando se le nombró el artista oficial de las fuerzas inglesas durante la Primera Guerra Mundial, pero no le sacó de la pobreza, ni siquiera la explosión del surrealismo que llevó sus cuadros a las galerías más famosas. El poco dinero que ganaba de sus obras lo utilizaba en su familia. La ruina total le vino durante el Blitz nazi, es decir, el bombardeo de la Luftwaffe sobre el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Sus obras, sus libros y sus pertenencias fueron destruidas, perdió todo y los menesteres de la guerra le relegaron a la oscuridad mediática. Los 3 grimorios rescatados hoy en día, uno de ellos incompleto, son copias de venta que tenían otras personas que lo compraron en su momento. Como hablaba en el anterior programa, sus disertaciones tuvieron un boom tras su muerte, durante el movimiento hippie en los 60 y 70. En parte, el telemita Kenneth Grant se dedicó a publicar sus obras y dar a conocer los trabajos de Osman Spar. Así fue Kenneth Grant quien acuñaría el término Zoskia Cultus propiamente, a partir de los conceptos Kia y Caos, que sí fueron creados o inventados por Spar, que veremos en un momento. Sería un movimiento místico y religioso que se desarrolló gracias a la banda de música Throbbing Gristle, especialmente su cantante Genesis P. O'Rich, quien montó un magazine y una serie de vídeos para venta donde daba a conocer este Zoskia Cultus, aún muy sujeto a la influencia de Crowley y bajo la sombra de Anton Szandor LaVey, quien era un personaje mediático más reconocido que de Genesis. Para que el movimiento llegase a más gente, Kenneth Grant y Genesis P. O'Rich montaron un grupo iniciático paralelo a Zoskia Cultus, de la misma forma que explicaba que existían Telema y Otto, al que llamaron Orden Tifoniana. Usaron la influencia mediática de escritores de fama de los 70 como Michael Moorcock y de películas como las producidas por la Hammer Horror Film, quienes colaboraron en esparcir sus ideas. Para ver las trazas de esta influencia, recomiendo las películas Satanic Rites of Dracula con Sir Christopher Lee o To the Devil a Daughter con la genial Natasha Kinski. Esta estela la seguirán otras obras que van creciendo en éxito mediático como The Omen, conocida en España como La Profecía, aquella del pequeño Damien que todos recordamos, o las obras de Kubrick. En sí, por resumir y no listar un montón de películas, valga apuntar que muchos de los medios con intereses en esta tendencia vieron en Zoskia Cultus una forma de expresar un mensaje. Cosa lógica si tenemos en cuenta que el mismo Osman Spar transmitió sus ideas a través de su arte. La magia del caos es inseparable de la forma más popular de televisión y lectura. Esto generaría críticas desde los grupos ultracristianos, especialmente los anglicanos, ya que estos movimientos suelen tener su germen en Inglaterra,
acusando a los artistas y productores de esparcir el satanismo en la juventud. Que estos cristianos son muy entrañables. Era irremediable que toda la cultura popular virase a esta tendencia una vez la televisión, el cine, la música y la literatura, las principales vías de información y expresión que en aquellos entonces tenía la juventud, tuvieran conocimiento de esto. El mismo movimiento hippie, la hartura y desconfianza de los estamentos oficiales, es decir, el gobierno y la iglesia, que siempre estaban envueltos en interminables guerras, y la brecha generacional, también un producto en este caso de la guerra mundial. Era un caldo de cultivo para que floreciesen cultos y prácticas menos rígidas. No solo Zoskia Cultus, sino Wicca y satanismo de la Bei, el interés por el hinduismo, el budismo y el interés también por las culturas precolombinas fueron consecuencia directa de la ineptitud del Vaticano y de presidentes como Nixon, Pinochet, Thatcher, Mao, etc. En España llegaría la forma refinada de todo esto tras la muerte de Franco. Una nueva mentalidad, joven, rabiosa y dispuesta a desafiar todos los valores establecidos, dejó de prestar atención a los anquilosados hombres de chaqueta y peinados de cemento que le exigirían una conducta determinada a los jóvenes, y estos se volcarían en otra forma de cultura más transgresora como respuesta. Aunque probablemente los 70 sean de mis épocas preferidas, no todo fue tan brillante. Fueron estos mismos jóvenes quienes cayeron en las arenas movedizas de Sartre, Beauvoir, Foucault y todos estos que han traído políticas de izquierda de caviar hoy en día, y que pronto veremos en este programa que tiene que ver una cosa con la otra. Zoskia Cultus y la Orden Tifoniana no solo se fundamentan en Osman Spare, toma mucho de Blavatsky y, como he dicho, Crowley, y rescata las obras ceremoniales de Levi y Barrett, y sobre todo los grimorios, principalmente el Goetia y el Grimorium Verum. La filosofía de Schopenhauer, quien afirmaba que la Tierra ya era el infierno, o la de Nietzsche, revisada y dándole un nuevo aire que eliminase las connotaciones totalitarias que la ligaban al nazismo y al comunismo, también fueron importantes. Pequeños filósofos que influenciaran a Spare tienen mucha relevancia. Quizá en este orden quepa mencionar a Giordano Bruno y Omar Khayyam, quien proponía la realidad muy antiguamente con propuestas geométricas, como los modelos o similar a los modelos que se tienen hoy en la química. Por todo esto, por toda esta tendencia tan materialista, Gerald Gardner tuvo que fundar su movimiento paralelo, es decir, la Wicca, ya que él entendía que Spare y todo lo que le precedía carecería de espiritualidad alguna. Cabe mencionar un pequeño culto chino que se le atribuyen conexiones con Spare en Londres, que brotó poco después de la muerte de este, quienes eran más bien unos terroristas que se trataron de adherir al creciente interés en este campo. Se llamaron el culto de Q, pero se confirmó una vez detenidos que nada tenían que ver con Spare, Grant ni ninguna de las sectas que florecían en esta época. Como mencionaba, Spare no creó Zoskia Cultus, sino que fue Kenneth Graham el que lo impulsó, y con los cimientos del pintor británico y algunas ideas telemitas dio lugar a este movimiento religioso. Pero el proyecto de Grant era más científico que Crowley, y añadió algunas concepciones sobre el tiempo y la temprana mecánica cuántica a su caldero. Esto le separa diametralmente de los otros movimientos paralelos, y aunque no tuvo mucho empuje al principio, sería a finales de los 80 que tomase la fuerza y adeptos necesarios. Así que repasemos lo más básico.
La magia del caos está basada en los resultados. Mediante el método científico, el practicante se atiene a aquello que funciona, ya sea una tradición u otra, mezclándolas o creando sistemas nuevos. La meta es olvidar la complicada teurgia ceremonial que requiere muchas herramientas y reducirlo al ser posible a la persona, como única herramienta, claro. Así, las cosas comunes que relacionamos a los magos, como la espada, la daga, la copa, el altar o la vestimenta, son secundarios y se pretende usar únicamente, el cerebro y la mente. Esto se da por su aceptación de la teoría del pensamiento de Hume. El empirismo tiene mucha importancia en este tipo de magia. Tomemos su forma más básica de los sellos, en la que uno escribe una frase expresando su voluntad y mediante tabulaciones restrictivas reduce la frase a un mínimo de letras que conforma en un símbolo. Nada nuevo, pues esto ya lo hacía Guido von List con las runas, y durante los peores años de los ataques a la masonería también se escribían entre ellos en este tipo de código. Lo importante en la magia del caos es meditar sobre ese sello creado, que contiene cierta intención concreta. Durante la meditación se debe crear un impacto que grabe la idea de lo que queremos que ocurra en el subconsciente, y aquí es donde entra Hume en juego. El filósofo entendía que los pensamientos se forman a través de la experiencia y que cuanto más fuerte y chocante fuese la experiencia, mejor la recordábamos. En este orden, nunca olvidaremos, por ejemplo, ponernos el cinturón de seguridad en el coche. Esta sería una de las aplicaciones de la teoría de Hume. En la magia del caos creamos esa impresión por diferentes métodos durante un ritual, como la extenuación por ejercicio, negación de comida, bebida y o sueño, o la excitación sexual e incluso mutilaciones en el cuerpo, también la risa y la inundación de emociones en especial. Es un método psicológico, el mismo método del sigil o sellos se emplea en la evocación e invocación, que mantiene que las entidades no son ajenas, sino que todas las entidades viven en la mente, y por estos métodos ellos hacen tomar forma física. Este especial compartimento de la conciencia que se desea a través de estos procesos de meditación e impresión. Aun ellos son dualistas al estilo platónico, solo que entienden que este mundo de las ideas no es espiritual ni metafísico, sino que está dentro de nuestras mentes y solo se requieren impresiones para extraer las formas perfectas. Este dualismo y empirismo les lleva a abrazarse a la teoría del doble de Jean-Pierre Garnier Mallet, que probablemente os suene, un físico francés que ha demostrado sobre el papel que existen tres tipos de tiempo que están a la vez. Una teoría que barajase Newton a través de sus estudios de alquimia e hinduismo y que los antiguos chamanes entendían bien, pero que la ciencia no prestó mucha atención por incapacidad de comprensión y demostración. Aún se destila en la relatividad de Einstein. Voy a tratar de explicarla lo mejor que pueda, aunque existen numerosas entrevistas del propio Garnier en español en las que podéis obtener la información probablemente mejor de lo que yo la vaya a explicar, pero yo voy a hacer el esfuerzo. En síntesis, Garnier dice que el tiempo no se crea desde el pasado, sino desde el presente. Y él mismo lo dice en una entrevista en la cual le cito textualmente y dice así: un pensamiento es creado y fabrica en otro tiempo todos los potenciales correspondientes que uno puede memorizar en un tiempo, imperceptible y materializado. Estas son las consecuencias de mi pensamiento inicial. Así dice él.
Garnier justifica la intuición de una manera científica frente a la explicación de Descartes y Eliphas-Levi, idénticas pero con menos soporte clínico. Descartes y Levi entenderían la intuición como una especie de iluminación. Sin embargo, Garnier lo explica como una potencialidad que se desarrolla en un pensamiento inicial. Este tiempo imperceptible él lo ha calculado en 0,5 segundos. En ese tiempo el cerebro decodifica los múltiples pensamientos eligiendo la mejor opción. Esto convierte al cerebro en un potente ordenador que clasifica y ordena pensamientos y no en el creador de los mismos. Esto ocurrirá de forma incontrolada desde el subconsciente. Para que esto tenga sentido, su teoría dice que tiene que haber 3 tiempos funcionando a la vez. Uno en el que no hay tiempo, no quiere decir que no exista, sino que no está. Otro que es nuestro tiempo corriente. Y un tercer tiempo que contiene al tiempo en sí mismo, que se refiere a las curvaturas de Einstein y Hawking. El tiempo corre dentro del tiempo, dando lugar a diferentes paradojas teóricas. Pero demostradas sobre el papel. Los 3 existen a la vez, los 3 tipos de tiempo existen a la vez, y esto es la expresión de la propia relatividad. Y como es relativo, por tanto es variable. Continúa el desarrollo de la idea teniendo que aceptar que la velocidad de la luz no es una velocidad sino una aceleración porque es independiente del observador y de la fuente. Es decir, que no es constante. Esto se llama paradoja de EDP por los científicos Einstein, Podolsky y Rosen, que se percataron de ello en el 1935. Básicamente no podemos comprender que el tiempo nos sobrepase, efecto que ocurre cuando se viaja a la velocidad de la luz. Es uno de los problemas para resolver la frecuencia de onda que explicaba en el programa sobre la realidad, y también supone un problema para enlazar la física general con la cuántica. Garnier lo explica, al menos para los que no somos científicos, a partir de la fórmula misma de la velocidad, que es velocidad igual a espacio por tiempo, dado generalmente en metros por segundo. En cada segundo cambia el valor intrínseco del tiempo, es decir, 3 segundos, por ejemplo, no tienen el mismo valor en un momento o en otro, ya que todo está directamente afectado por la velocidad de la luz. Y si esta es variable, quiere decir que los conceptos intrínsecos varían también. Y por tanto, si el tiempo no es idéntico en un momento o en otro, el espacio tampoco lo puede ser. Esto genera la paradoja expuesta por Giordano Bruno de que en el espacio debe haber seres que no conciben la realidad igual que nosotros. No observan el universo de la misma manera, y Garnier lo rescata diciendo que lo llamamos extraterrestres no son tales, sino que serían extradimensionales o extratemporales, porque así perciben el cosmos, desde una dimensión paralela a la nuestra, o quizá ni siquiera paralela, pero sí en ángulos complicados que no podemos lograr entender. En la misma entrevista, Garnier pone un ejemplo con la luz artificial para explicar esto. Dicha luz parpadea 50 veces por segundo, pero nosotros no vemos la oscuridad en ningún momento, solo apreciamos la luz. Necesariamente tiene que existir alguien que vea la oscuridad generada por estos 50 parpadeos por segundo. Ven lo mismo que nosotros, pero a un tiempo distinto. Y por eso no nos podemos apreciar mutuamente. Seres extratemporales o extradimensionales que tienen una realidad con diferentes intervalos temporales. Esto está demostrado en la mecánica cuántica. La energía solo llega por instantes a los que llamamos cuantas.
Garnier lo aplica a su teoría del doble diciendo que cuando tenemos una idea quiere decir que ya la hemos realizado, y aquello sobre lo que afecte la idea, una persona, un animal, una cosa, tiene un tiempo para actuar. En el tercer tiempo se desarrolla la acción que percibimos en nuestra realidad. Así, en tiempo 1, donde no hay tiempo, ocurre un pensamiento. En el tiempo 2, que es el que corre, la persona o objeto puede reaccionar. Y en el tiempo 3, donde las posibilidades se materializan, ocurre el desarrollo final de la acción. De esta manera, aquello que llamamos karma es un tiempo que existe en el tiempo 3, que ya contiene soluciones a posibilidades que no se han planteado. ¿Cómo aplica esto a la magia del caos? Bien, es indispensable entender qué es el Kia y el caos tal cual lo formuló Osman Spare. Recordemos que Spare concibía a Dios como un saco donde están todas las posibilidades, un éter donde todo lo que es posible ha pasado, ocurre y ocurrirá, y existe a la vez. Así ese éter ocupa el espacio entre el caos y el Kia. El caos es lo responsable de la continuación de eventos, la substancia donde se desarrollan y materializan las posibilidades o potencias que existen en el éter. En términos más comunes, no que nos suenen más, es el Tao o la substancia de Spinoza. Por su parte, Kia es la fuerza vital. Y reconozcamos que Spare no fue muy imaginativo cuando tomó el nombre de Ki oriental y el Ka egipcio y lo juntó formando la palabra Kia. Es ese mismo concepto y lo que alimenta a la voluntad para que podamos materializar las cosas. En Magia del Caos, cuando se habla de transmigración del alma o incluso de reencarnación, debido a sus supersincretismos, unos se atienen a uno u otra idea. Se entiende que es el Kia lo que pasa de un pedazo de materia a otro, no el alma completa, que también contendría recuerdos. Esta concepción de Kia, caos y éter son la principal diferencia entre los métodos antiguos de la Golden Dawn, Wicca o incluso el arquitecto masón con Zoskia Cultus. Los otros, en mayor o menor medida, de una forma u otra, aceptan que existe un Dios o una verdad absoluta incognoscible, a la que hacemos aproximaciones. Sin embargo, la magia del caos dice que todo es potencialmente posible. Todo existe, existió y existirá a la vez, y por separado, individualmente. Al mismo tiempo, como el mago avezado tiene la posibilidad de materializar su realidad a su gusto, cada uno puede ser y estar como quiera invocando dichas posibilidades del caos. Esto es el principio kantiano del imperativo categórico y la posibilidad de concebir la realidad no tal cual se presenta, sino como nosotros la percibimos. Los problemas de esto los comenté en mi primer programa sobre las perversiones del comunismo, pero por refrescar la memoria, digamos que los caoístas, como a ellos les gusta llamarse, son hijos místicos de Rousseau, Gramsci o Bouvard, en tanto que el humano no nacería con unas cualidades y defectos concretas que le identificasen como la persona que es, sino que ese humano tiene la capacidad de ser cualquier cosa que desee: hombre, mujer, animal, dragón, máquina. Creo que se entiende por dónde voy. No en vano, cuando vemos quiénes son los practicantes de esta magia, lo podemos contar entre movimientos políticos de la nueva izquierda, la progresía más cutre y violenta que conforma Black Lives Matter, LGTBI, feminismos varios y hasta el AMBLA, entre otros grupos. La magia del caos está necesariamente y abocada, desde el primer embrión que Osman Spare hiciese, a unirse a estos movimientos políticos.
En el libro más famoso de la magia del caos, Liber Null and the Psychonaut, de Peter J. Carroll, del que hablaremos en un momento, se propone y recomienda como forma de iniciación personal y para limpiar al individuo de creencias, practicar todas las religiones y adherirse a todos los movimientos políticos, al igual que probar todos los roles, géneros y fetiches posibles. Probar todas las sustancias químicas y naturales y así pues continúa. Y me detengo un instante para que no se me tome por un radical conservador chapado a la antigua. Es que esas opciones ideológicas, religiosas o sexuales se conforman en base a modulaciones individuales inherentes a la persona que nos hacen individuos únicos. Frente al pruébalo todo y aquello que te deje más señalado será tu forma de vida, al menos por un tiempo, ya que luego puedes cambiar, yo me atengo al descubre tu esencia física y espiritual y psicológica para agarrarte a aquello que de verdad te conforma como una persona única y distinguida, sea cual sea tu preferencia. En resumen, frente a forzar las impresiones propuesto por Hume, yo digo cogito ergo sum, es decir, duda de todo hasta estar seguro de quién eres. Ya mencionaba anteriormente que en los 70 se formaría la Orden Tifoniana, junto a otros grupos alrededor de Zosquia Cultus. Verdaderamente desconozco si estos grupos siguen en activo y cómo de independientes serían en este caso, pero la forma más oficial que tenemos hoy en día de magia del caos es la Orden de Thanateros, formada por Sherwin y Peter J. Carroll en los finales de los 70. Ambos son británicos y se habrían formado en el ocultismo bajo el ala de la Otto y la AA, para la que escribieron un magazine que retomase el curso del antiguo Equinox de Aleister Crowley. Ellos lo llamaron The New Equinox. De cualquier manera, ellos no estaban contentos con estas formas de magia que consideraban anticuadas, ni creían que este fuera el mensaje del nuevo Eón de Horus que promulgaba Crowley. Ocurrió lo obvio, y es que se separaron adhiriéndose a diferentes grupos iniciáticos hasta dar con el profesor Paul Anton Keller, un escritor de relatos de terror inclinado al ocultismo y también desencantado con los sistemas de la Golden Dawn en su caso. El escritor habría heredado el castillo Borg Luckenhaus en la frontera entre Austria y Hungría. Su padre lo habría comprado de lo que quedase de los herederos Nadasdi, una familia de guerreros y brujos que tuviese gran renombre durante los conflictos con los turcos en la Edad Media. Su miembro más reconocido es Ferenc II de Nadasdi, esposo de la gran reina Elsebeth Bathory, a la que ando elaborando un programa para el futuro, que de entre todas las mentiras que cristianos y musulmanes pudieran decir de ella, la verdad es que habría sido Bathory una bruja interesada en las artes orientales, tantra y alquimia, la cual habría usado el castillo heredado por Anton Keller de forma vacacional en ciertas ocasiones. En fin, simplemente era un detalle que no podía pasar por alto. De cualquier forma, Burg Luckenhaus fue donde Sherwin, Carroll, Keller y otros ocultistas de renombre pertenecientes a círculos de la comunicación, el arte y la intelectualidad y la farándula se reunirían para firmar el pacto, tal cual como ellos lo llamasen, a mediados de los 80. Se hizo público en el 1997 con la obra Chaotopia de David Lee, el creador de la serie Frasier o de la mítica Cheers, entre otras que tuvieron especial fama en el ámbito anglosajón. Los miembros que allí se encontraron en el castillo de Keller dieron forma a lo que llamaron los Iluminados de Thanateros, siendo este un nombre que hiciese referencia no a los Illuminati particularmente, sino a aquellos que se alcanzaron un éxtasis místico.
Thanaceros es la unión de Thanatos y Eros, dioses de la muerte y el amor en el ámbito griego, entendiendo que estas son las dos fuentes de magia más importantes para cada uno, por esto de lo que mencionaba antes de las impresiones. Estas serían las impresiones más fuertes que una persona puede tener según ellos. Como digo, en 1997 hacen público el pacto a forma de directrices para todos aquellos interesados en la orden. Fundan 16 templos repartidos en Reino Unido, Austria, Suiza, Australia y Estados Unidos, aunque son principalmente figurativos y no dogmativos. Sus adeptos están por todos lados a día de hoy, siendo la forma de ocultismo más extendida. En principio son independientes de otras órdenes, pero no incompatibles. En la repercusión mediática llevan tiempo metiendo sus dedos, más bien sus manos y zarpas, siendo culpables directos de la hipersexualización infantil, fomentar la homosexualidad en televisión y promoción de movimientos políticos ya mencionados, y etcétera, claro. Como vengo haciendo hincapié a lo largo de esta serie, debemos de dejar de fijarnos en los mismos, apuntar a viejas escuelas que están decrépitas y observar verdaderamente quién está moviendo la información y la media en general desde dentro. Probablemente pienses que esto es pasajero. Bien, también pensaba el César que la amenaza estaba fuera. A mí me da igual lo que creas, solo te invito a considerar qué ideas mueven a este grupo y qué ideas se imponen y que luego recapitules algo de información extra para saber quién te está tratando de convencer de ciertas cosas a través de la caja tonta e incluso desde internet. Ellos entienden el nuevo eón de esta manera. Creen en la reducción de población y creen que somos una amenaza para la naturaleza, una plaga. En su propio lenguaje, con el que ahora debes estar más familiarizado, creen que somos una posibilidad errónea. Y solo a algunos despiertos e iniciados les pertenece el mundo. Y no cito esto de mi cosecha. Son las palabras textuales de Soros Brigantia, a quien tengo el placer de conocer y es una de las responsables de la sección de las Islas Británicas. La orden carece de jerarquía. Solo algunas responsabilidades son dadas para que exista el contacto entre ellos. Tampoco es iniciática, es decir, no existen maestros y alumnos. Sin embargo, sí se hacen ceremonias de admisión. También se hacen eventos, generalmente tienes que estar dentro o conocer a alguien entre ellos para ser invitado. Pues esto ha sido el programa de hoy. Principalmente quería tocar a Thanateros porque considero que tienen una repercusión más importante en estos días que aquellos que tomamos por malvadas y aviesas. No sabría decir si fue antes Thanateros o la sociedad. O Thanateros es una consecuencia del siglo XX, pero sí es cierto que corremos bajo la influencia de esta orden. Olvidémonos de grandilocuentes ceremonias masónicas en Egipto o ritos satánicos en ocultos templos de Moloch de la Golden Dawn. Los personajes que nos muestran la realidad podrán o no pertenecer a estos grupos, pero la influencia directa es caoísta, desde el punto de vista filosófico, psicológico y social. Espero que te haya gustado y anunciar que la semana que viene volverá a estar en directo en el canal. Propondré un tema principal en Facebook en los primeros días de la semana, pero cualquier pregunta y conversación que traigáis será bienvenida. Recomendar pasaros por Primum Radio para escuchar este y otros programas de humanidades y recordar que estas son las divagaciones de un ermitaño, pero la conclusión final es tuya.